Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Qué bendición, ¿verdad? Que podemos seguir aquí a pesar de la pandemia, la cuarta ola. Y no me acuerdo con quién hablaba. Yo les decía, ya esto, gracias a Dios, va tomando forma de gripa. Y ya con las vacunas y con todo lo que, gracias a Dios, el gobierno está haciendo, pues nos está aliviando un poquito más la carga, los síntomas, la preocupación, incluso las muertes, gracias a Dios que han bajado mucho. Y no vamos a dejar de perseverar en congregarnos, porque creemos que es la manera correcta de pastorear, no en línea, sino aquí, ¿verdad? De forma presencial. ¿A cuánto les gusta de manera virtual? Déjenme ver sus manos. No, ¿verdad? Como que es más cómodo a veces, pero vernos creo que es algo totalmente diferente. Así es de que, pues qué bendición que estén aquí, que hayan dispuesto su corazón para venir. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas. Sé que hemos venido hablando acerca del mandato de Dios para su iglesia respecto a la familia. Hemos venido hablando de lo que el rol del varón debe ser, el rol de la mujer debe ser, el rol de los hijos también es importante. Y ahora en esta enseñanza que inicié hace 8 días también, creímos muy importante enseñarles a todos ustedes respecto a cuál es también el rol del pastor, ¿verdad? Que si bien sabemos que todas las iglesias cuentan con un pastor o con un consejo de pastores, pocas veces se enseña qué es, quién es y qué hace el pastor. Y eso lo vimos hace 8 días. Y poco se enseña también respecto a la esposa del pastor y los hijos del pastor, ¿verdad? Yo creo que en toda mi vida de cristiano nunca escuché una prédica respecto al rol del pastor. Sí escuché clases porque nos preparamos para eso cuando estuvimos estudiando el seminario, etcétera. Pero en el púlpito no se habla, y es importante que ustedes como ovejas aprendan, y como discípulos y seguidores de Cristo aprendan cuál es el rol de su pastor, pero también el de su esposa y el de sus hijos. Así es de que hace 8 días yo los dejé con esta misión. Yo les decía, no me pongan una carga y no pongan en mí una idea o una imagen de algo que no soy, ¿verdad? La mayoría de las personas piensa que tenemos línea directa con Dios. La mayoría de las personas cree que tenemos una unción especial y diferente, y que tenemos más superpoderes, ¿verdad? Y no. También voy al baño, también me canso, también batallo con mis hijos, también tengo dificultades en mi matrimonio, y eso lo aprendimos hace 8 días. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la esposa del pastor. No vamos a hablar de mi esposa, ¿verdad? Sino del rol de la esposa de cualquier pastor. ¿Ok? Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, porque sé que esta serie de enseñanzas nos va a ayudar a crecer, a dejar de poner nuestros ojos en las personas y poner nuestros ojos en el gran pastor que es Cristo. Como le llama el autor de Hebreos, el príncipe de los pastores es Él y solo Él. La cabeza de la iglesia es Él y solo Él. Y ha delegado sobre los pastores específicamente la responsabilidad de gobernar, guiar, nutrir, proteger la doctrina de la iglesia. Pero sobre el pastor quedamos, no sobre nuestras esposas y no sobre nuestros hijos. Ella no es pastor, mis hijos no son pastores, el pastor soy yo, y esa responsabilidad la llevo únicamente yo. Vamos a aprender qué dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Ya están ahí? Primera de Timoteo 2, verso
9. Dice, pon atención en este pasaje. Asimismo que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, escucha esto, que esto ha sido un boom hoy con el feminismo y con el feminismo cristiano también, tristemente, y esto ya lo enseñamos también. Si tú tienes dudas, puedes ir a las prédicas donde hablamos de este asunto del rol de la mujer. Pero aquí el verso 11, pon atención. Sé que la mayoría de ustedes, si puso atención, ya sabe a qué se refiere este versículo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Y aquí viene algo clave, pon atención. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Ya lo aprendimos en Génesis también, ¿verdad? Que el deseo natural de la mujer pecadora y con la naturaleza caída era controlar, manipular y dominar a su marido. Pero aquí Pablo, el apóstol Pablo, está volviendo a alinear eso, que ese deseo en el corazón de la mujer no persista. No se le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Viene la razón. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra nos dé luz, nos guíe, nos enseñe respecto a el rol, Señor, que no solo que la mujer, sino que la esposa del pastor tiene en la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque esta serie de enseñanzas nos ha ayudado a entender que tú no miras, Señor, dispar al hombre y a la mujer, que tú no miras al varón como si fuera algo más o superior, no miras a la mujer como algo inferior, Señor, tú nos ves como uno solo y has dignificado el rol de la mujer de una manera hermosa y de una manera trascendente en estos tiempos. Ayúdanos a seguirlo entendiendo, te lo pedimos, y que tu palabra hoy nos enseñe, nos instruya y nos ayude a ser maduros también, a crecer de una manera que no veamos en las personas algo que no deben ser. Te lo pedimos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, no voy a ir desglosando palabra por palabra, pero voy a ir tocando cosas importantes de esto. Ya aprendimos los roles, ¿cierto? Y ahorita nos estamos enfocando no solo en el rol de un varón y una mujer cristiana. Nos estamos enfocando en el rol de un varón pastor y de una mujer esposa de un pastor, ¿cierto? Y el día de hoy también van a aprender y les va a quedar perfectamente claro por qué no es bíblico que haya pastoras, por qué ese rol es único y exclusivo para el varón. Los roles para el hombre y la mujer se definieron desde el comienzo. Varón y hembra, dice Génesis, varón y hembra los creó. Pero también Dios pensó en que ambos fueran una sola carne. El Génesis establece la pauta para los roles de la mujer y del varón. Pero no solo el Génesis, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿y qué crees? Que también a lo largo de todo el Nuevo Testamento, esa misma pauta que Dios estableció para el varón y la mujer son las mismas. No han cambiado. A veces nos gusta usar esta frase: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hasta se la saben, son frases cristianoides. Pero a veces pensamos que la doctrina de Cristo no es la misma ayer, hoy y siempre. Y sí, es la misma. ¿Qué nos hace pensar que si desde el Antiguo Testamento Dios estableció al varón como cabeza de la mujer, qué nos hace pensar que Dios va a cambiar de idea en el Nuevo Testamento? No hay doctrina que avale eso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia.
Y el rol que Dios definió para el varón como cabeza en el Antiguo Testamento es el mismo rol como cabeza en el Nuevo Testamento. Ahora, el que sea cabeza no quiere decir que es protagonista y que desplaza por completo a la mujer, no. Quiere decir que tiene otras responsabilidades. Y se los dije en una prédica, mujeres, créanme, no quieren las responsabilidades del varón, no las quieren, porque son muy grandes y vamos a dar cuenta a Dios de eso. Así es de que Dios no cambia de opinión. Y la razón de asignar a Adán como cabeza es porque la naturaleza que Dios le dio al varón por diseño es ser guía y ser protector. Ya lo aprendimos, labrar y guardar, ¿sí o no? Ese es el diseño que Dios creó para el hombre. Dios no dijo que la mujer iba a labrar y a guardar, ¿o sí? No. ¿Qué iba a hacer la mujer? Por otra parte, ella iba a estar sujeta a su esposo para generar vida junto con él, porque ya aprendimos que la mujer no puede generar vida, ni el varón tampoco por sí solos, se necesitan. Necesita haber una relación íntima, como ahora la buena noticia que nos dio Dani, ¿verdad? Se necesitaron dos para que hubiera un bebé. Entonces la mujer tiene que estar sujeta en amor a su marido para generar vida con el varón y ser su ayuda idónea. Y ya aprendimos que ser ayuda idónea no es una chacha a la medida, ¿verdad? Dios nos libre de tener ese pensamiento, porque la Biblia no lo dice y no lo avala. ¿Qué quiere decir entonces esto? Esto no quiere decir que un rol es mejor que otro. Esto no quiere decir eso. El rol del varón no es mejor que el de la mujer, ni el rol de la mujer mejor que el del varón. Tampoco ni que Dios asignara esos roles por cuestión de capacidad. Mujeres, no se sientan menos porque no es cuestión de capacidad. Dios no nos puso a competir en el ruedo a ver quién es mejor. Nos puso a sumar distintas capacidades y hacer sinergia. Ya lo hemos aprendido. Así que Dios no mira al hombre como superior, ni mira a la mujer como inferior. Dios los ve como una sola carne, es decir, como un ente, una sola cosa. Escúchame, Dios pensó en el matrimonio, varón y mujer, para verlos como un mismo ente, al que se le otorgó autoridad, se le otorgó poder y se le otorgó señorío. Esas tres cosas son importantísimas en el matrimonio. Como pareja tenemos autoridad, poder y señorío para cumplir sus planes y sus propósitos. Cada uno en su rol. El hombre haciendo las cosas de hombres, las mujeres haciendo cosas de mujeres, sumando capacidades para llegar a un mismo plan y un mismo propósito. ¿Cuál? ¿El del varón? No. ¿El de la mujer? Menos. Cumplir el plan y el propósito de Dios solamente. Entonces, dicho esto, vemos que el rol del hombre implica enseñar e instruir, porque él es el que labra la tierra, él es el que escoge qué semilla se va a sembrar en la familia. Si el hombre labra y protege eso que se sembró, él está encargado de la enseñanza y de la instrucción. ¿Cuál es el rol de la mujer? Implica aprendizaje. Por eso el pasaje dice, no permito a la mujer que enseñe, porque por rol, escúchame mujer, no por capacidad, por rol. Ustedes están creadas por Dios para ser enseñadas y aprender, y el varón para ser el que guía, enseña y protege. ¿Está claro esto? Pregunta entonces, ¿ustedes mujeres tienen la capacidad de enseñar? Sí. ¿Tienen la responsabilidad de enseñar? Dentro del rol del matrimonio, no, es el varón. ¿Sí está claro esto? Ahora, si el varón no lo está haciendo en casa, ¿qué tendría que suceder? Vean la prédica que ya dimos hace unas semanas. No voy a redundar en el mismo tema, solo lo quería dejar claro. Vamos al verso 15, también para aclarar ese puntito
que puede ser chocante, ¿verdad? Que por muchos años se creó la frase machista: las mujeres solo sirven para tener hijos. Y creen muchos cristianos que eso es bíblico por el verso 15, pero se salvará engendrando hijos. Y ya aprendimos que ese versículo no tiene nada que ver con eso y no está remitiendo a las mujeres solo a la labor de tener hijos, ¿verdad? Frases machistas: las mujeres calladitas se ven más bonitas, las mujeres a su casa, las mujeres solo para tener hijos. No, no es así. Dios no pensó en eso y lo hemos ya aprendido. ¿Qué es el pasaje 15? Ya lo aprendimos. Cuando dice, se salvará engendrando hijos, y después dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, quiere decir que es la oportunidad de la mujer de reivindicación. Porque así como ella tomó el control y las riendas en el Edén al tomar el fruto por ser engañada, Dios le da la oportunidad de reivindicarse. ¿Cómo? Siendo ayuda idónea de su esposo y trabajando juntos, criando una generación que ame al Señor, una generación santa, una generación apartada para Dios, una generación que viva en fe y en el amor de Dios. Eso significa ese versículo, ya lo estudiamos a fondo. Sirven para muchas cosas más, mujeres. Ahora, esto tenía que enfocarse en la esposa del pastor. ¿Por qué estoy dando esta base? Porque vamos a ir a Primera de Pedro, en donde vamos a empezar a introducir qué con la esposa del pastor. ¿Cuál es ese rol? Porque ella es mujer, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 3. Si tú te fijas en el pasaje de Timoteo, ¿a quién se dirigió el pasaje? A las mujeres. Empieza diciendo asimismo las mujeres. ¿Cómo empieza Primera de Pedro 3? Asimismo vosotras, ¿quiénes? Mujeres, ¿incluida quién? La esposa del pastor, porque es mujer. Pongan atención. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, pon atención en esto, mujer, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué tremendo que la herramienta evangelística para los maridos inconversos más poderosa que Dios diseñó es una mujer que se sujeta, que cierra la boca, pero que con sus acciones, escúchame, sus acciones son tan de peso en su hogar que eso produce un testimonio a su esposo inconverso o su esposo que no cree. Han oído esa frase también, ¿verdad? Mujeres, dejen de darle bibliazos a sus esposos. A eso se refiere. Porque la palabra de Dios nunca es para contender, la palabra de Dios es para obedecerla. ¿Sí sabías eso? Entonces, mujeres, ¿cuál es la labor? Obedecer la palabra, para que entonces se puedan ganar a esos varones que no conocen a Cristo, o que conocen a Cristo aparentemente, pero que no se quieren comprometer. ¿Cómo debe ser el testimonio? Y ya aprendimos, mujeres, que quedarse calladas no significa no ir y decirle nada al marido cuando lo están viendo fallar. Significa que también en amor, con una actitud de misericordia y de gracia, se puede persuadir al esposo también. ¿Sale? Eso ya lo hablamos. Reitera y dice después, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y se mete otra vez con el atavío, con la forma de vestir. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabes por qué se dice eso? En la antigüedad las mujeres, específicamente en esta iglesia de Éfeso, a donde Pablo le escribe a Timoteo, las mujeres eran muy sensuales.
Yo no sé si tú sabías, pero si alguien hoy le echó ganas con su peinado, mujercitas, esas mujeres decían, quítate que ahí te voy. Se hacían unos peinadazazazazos, como pastel de quinceañera. En serio, mientras más pisos en la cabeza mejor. Y le incrustaban perlas, oro, joyas en todo el cabello. Incluso, esto que voy a decir es fuerte, pero incluso la apariencia, culturalmente en esa época, la apariencia de una mujer prostituta era esa, con peinados excesivos, alhajas excesivas, oro por todas partes, vestidos obviamente, o ropa indecorosa, muy sensual. Ese era el objetivo. Y cuando, imagínate que tú vas a la iglesia y entras a un lugar y ves toda una gama de mujeres vestidas así, iguales que las de afuera. Qué difícil sería para, número uno, los varones concentrarse en alabar a Dios. Y número dos, para las mujercitas, porque nomás estarían barriendo, comparándose, ¿verdad? Criticándose. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída tiene esa tendencia. Y la recomendación era, mujeres, que su actuar y su conducir en la casa de Dios no sea como afuera, donde ustedes quieren llamar la atención y atraer la mirada de todos hacia ustedes. ¿Qué estaban buscando tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro con estas cartas? Hacerles saber, ustedes no son las que deben recibir la admiración ni la adoración por su belleza. Tenemos que ir a la reunión de los santos, a que toda la gente mire al único Rey eterno. Esa debe ser la actitud. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Está prohibiendo que usen joyas? No está prohibiendo que usen joyas. ¿Está prohibiendo que se peinen? Por favor, no, peínense. ¿Está prohibiendo que se maquillen? Tampoco. Lo que está diciendo es que no sea ostentoso, que escarben y esculquen en la intención de su corazón. ¿Cuál es su deseo? Y eso sucedía en esa iglesia. Por eso dice que no sea lo externo, verso 4, que sea lo interno, lo del corazón. Esa frase me encanta, dice, en el incorruptible ornato. ¿Saben qué es ornato? Adorno. El adorno incorruptible de un espíritu afable y apacible. Sean ese tipo de mujeres que cuando las personas se les acerquen, sea una mujer que siempre tiene un espíritu dispuesto a escuchar con benevolencia a otro, con quietud y paz en su alma. De hecho, cuando Pablo dice, quiero que las mujeres aprendan en silencio, la palabra correcta, traducción, sí es correcto en silencio, pero cuando alguien está en silencio tiene que ver con la actitud de su corazón. Cuando un muchachito en la escuela está dando lata y está como el demonio de Tasmania, ¿verdad? ¿Cuántos lo conocen? ¿Qué le dice la Miss? Cálmate, siéntate y guarda silencio. ¿Qué le está diciendo? ¿Cállate y no hables? No, le está diciendo, aquieta tu alma. Y cuando Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, no está diciendo calladitas se ven más bonitas. Lo que está diciendo es, aprendan con un espíritu apacible. Tengan quietud en su alma. Eso significa la palabra aprendan en silencio. ¿Qué sucede después? Dice, para que sean de grande estima delante de Dios, porque así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y fíjate a quién toma como referencia. Dice verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así es que a partir de ahora nos van a decir Señor. No, no es cierto, es broma. No se refiere a eso, por favor, maridos. No. Se refiere a la actitud de amor, honra y respeto que Sara tenía por su marido. Y esa es la actitud que debe tener todas las mujeres de la iglesia, incluida ¿quién?
la esposa del pastor. No sé si ahora vamos comprendiendo cómo el perfil de la mujer no puede ser de pastorado. Porque ahora que estamos luchando arduamente por tener a otros pastores pastoreando a mi lado, no va a haber jerarquías. No sé si sabían eso. Si hay 2, 3 o 5 pastores, los 5 pastores vamos a gobernar la iglesia a la par. Y todo va a ser sometido no a voto, porque no es democracia, sino a consejo y dirección de Dios a través de su palabra. Pero ¿qué sucedería si en el consejo pastoral hay mujeres? Ya hay un conflicto de rol, porque la mujer está diseñada por Dios para aprender. ¿Sí me explico? Por eso es que no cuadra el rol de la mujer pastora. ¿Tiene la capacidad? ¿La tendría? Sí. Sí. ¿Podría enseñar? Pararse aquí y predicar y dar una muy buena enseñanza y una prédica y conmovernos. Sí, claro. Porque no es su autoridad. De hecho, cuando yo hablo y tu corazón se conmueve, no soy yo. No es mi poder ni mi autoridad, es la autoridad de la palabra la que entra. Dice su espada del Espíritu que penetra lo más profundo y parte las coyunturas. Es por cuestión de rol. Entonces, es la actitud, hermanas, en el corazón de una mujer, y en este caso, la esposa del pastor. ¿Cuál debe ser su actitud hacia su esposo? De honra y de respeto. No porque es esposa del pastor, sino porque es una mujer piadosa, hija de Dios. Es la misma responsabilidad que mi esposa tiene que cualquiera de ustedes. Ahorita lo vamos a aprender más a fondo. Verso 7 dice: ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor. Fíjate, siempre viene el equilibrar la balanza. También las mujeres merecen honra, respeto, honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Qué impactante que Pedro vuelve a mencionar el asunto de engendrar hijos, de levantar una generación santa. No es tener hijos por tener hijos, es criar hijos en el temor de Dios. Me compartían ayer me compartían respecto a una persona que fue a presentar a su hijo, ¿verdad? Y en el cristianismo me da tristeza decirlo, pero es se me fue la palabra, una costumbre que no se entiende. Así como en la religión católica se bautizan niños, por ejemplo, el niño ni consciente está, ¿verdad? Para que haya un bautizo, próximamente bautizos, ya va a haber, ahora sí, primero Dios, van a haber un montón. Debe haber conciencia, debe estar seguro de qué estás haciendo para bautizarte. Un niño no lo está. Las presentaciones de los bebés se ha hecho ya una costumbre y una tradición cristiana que no se entiende. Y se piensa que quien se presenta y a quien se presenta es al bebé. El bebé ni sabe lo que está pasando. No es un equivalente al bautismo de la religión católica, no lo es. Presentar a un hijo no es una presentación del bebé. Esa era una tradición judía también, de la religión judía, que surge de que a los niños se les tenía que circuncidar, ¿verdad? Y se le presentaba en el templo también. Después de circuncidado se tenía que llevar y presentar al Señor. Pero ya ni somos judíos, ni estamos ante la ley que nos rige la ley de Moisés para a fuerza circuncidar a nuestros hijos y llevar un corderito, y ya no, eso ya no aplica. ¿Quién se presenta en la presentación de un bebé? ¿Quién es el consciente? ¿El bebé o los papás? Entonces no es una presentación de un bebé. Es que tú como papá y mamá te presentas consciente ante Dios y haces un compromiso delante de toda la iglesia, de tus hermanos que te conocen, de que tú vas a dedicar tu vida a criar ese bebé en el temor de Dios, en la obediencia a la palabra
y en la fe de Cristo. Entonces no es una presentación de un bebé, es la presentación de los papás delante de la iglesia, comprometiéndose. ¿Cambia la cosa o no? Claro que cambia mucho. Entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo, las mujeres, otra vez, tienen un peso fuerte, y la esposa del pastor, como mujer piadosa, tiene un peso fuerte, porque ella también es coheredera de la gracia de la vida. Y fíjate, aquí dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que lo que yo hago con mi esposa, varón, como pastor también, va a pesar en nuestra relación. No solo en eso, va a pesar en mi relación con Dios. Dice que si yo no honro a mi mujer y la respeto como a vaso más frágil, ¿qué va a pasar con mis oraciones? Van a tener estorbo. Dios no me va a escuchar. ¿Por qué no me va a escuchar? Porque yo tengo que estar bien con mi esposa. Yo no me puedo presentar ante Dios peleado y decirle, Señor, esa mujer amargada, cámbiala. Dios va a decir, son uno solo, ¿por qué vienes solo? Los dos son uno, ¿por qué te presentas solo? Dios me va a pedir cuentas, ¿por qué está así tu mujer? Y si escarbamos, siempre va a apuntar a que algo yo no hice, no la traté con el honor y el respeto. Ahora, qué impactante, y yo se los decía hace 8 días. Las responsabilidades que Dios pone sobre el pastor y los requisitos trascienden en consecuencia, son mayores. Yo les decía, para el pastor se le pide que sea marido de una sola mujer. Y yo les preguntaba, ¿y acaso Dios no pide lo mismo para todos ustedes varones que no son pastores? Sí, lo mismo. La consecuencia cambia. Si tú eres infiel, no pasa de allá de tu casa, y tal vez unos que otros amigos y hermanos lastimados, pero si el pastor es infiel, la iglesia se desbarata o se lastima mucho más. Lo mismo pasa, escucha, lo mismo pasa si yo no honro a mi esposa. Y entonces, ¿qué sucedería si ustedes vieran que mi esposa no se sujeta a mí? Es más, que fuera al revés, que yo fuera el pastor Gutierritos, y que la que sobresaliera y que la que tuviera el ministerio profético, liberador, fuera ella, ¿verdad? Y que ella estuviera aquí parada y que me dijera, a ver, hazte, porque tú solo eres el pastor que enseña la doctrina, pero yo estoy conectada al Espíritu, ¿verdad? Y empezar aquí en zafarrancho. Y yo, sí, mi amor, pásale. ¿Les gustaría? Ahora te voy a decir algo, con tristeza te digo, la mayoría de los ministerios pastorales femeninos que yo conozco, se ve eso. Se ve que la mujer no está sujeta al marido, porque ella no está hecha para guiar al pueblo de Dios, ni ejercer una posición de liderazgo en la iglesia. Por rol, no por capacidad, insisto en esto, por favor. No le corresponde. ¿Sabes? Este pasaje que acabamos de leer nos da directrices específicas para las mujeres en general que han sido llamadas por Dios. Mi esposa no tuvo un llamado especial. ¿Sí sabían eso? Dios no la llamó a ser esposa del pastor. Ese llamado no existe en la Biblia. ¿Sí sabían? O si existe, enséñenmelo. ¿Dónde dice que hay un llamado especial para las mujeres que son esposas del pastor? No existe. Ella no es llamada a ser esposa del pastor, no existe tal llamado. Ella es llamada a cumplir su rol. ¿Cuál es su rol? Ser una mujer piadosa que ama a su esposo, lo honra en sujeción, esté casada o no con el pastor.
Que esté casada conmigo es irrelevante. Dios la llamó a ser una mujer piadosa, que ama a sus hijos, cuida bien su casa, se sujeta a su marido. Ella se debe comportar como una mujer piadosa porque es hija de Dios, no porque es esposa del pastor. ¿Sí está claro eso? Porque entonces su motivo no sería puro. Su motivo sería entonces guardar las apariencias. Ay, no me voy a pelear con mi pastor, con mi esposo que es el pastor, porque si no los hermanos van a ver que nos peleamos. Eso es vivir de apariencias. ¿Cuántos saben que he tenido diferencias con mi esposa? Alcen su mano. ¿Cuántos me han visto tener una diferencia con mi esposa? Que ustedes han estado presentes, alcen su mano. Más las mises de la escuela. ¿Quién fue? Creo que fuiste tú, Anita, o tú, Leti. Estábamos en la oficina y empezamos a poner nuestros argumentos. Y me acuerdo que se pararon y se empezaron a salir y les dije, ¿a dónde van? Se me sientan las dos. ¿Quién les dijo que se salieran? No nos estamos peleando. Estamos difiriendo en opiniones, pero eso no es una pelea. Quédense, estamos arreglando situaciones. Les tocó. ¿Quién fue? ¿Sí, a ti una vez? ¿A ti, Anita, también? Quédense. No tenemos apariencias que guardar. Le agradezco al Señor que cada vez que hay diferencias entre mi esposa y yo, ella actúa como una mujer piadosa. Le agradezco. Le agradezco que cada vez que yo quiero ser necio en tomar una decisión, siempre con sabiduría, también se mantiene firme y me ayuda a mantener mi integridad. También. A veces ella es la que me recuerda que soy pastor y que no los descabeche a todos ustedes. A veces ella es la que me guarda el machete, me lo esconde. No, es broma, tampoco. Ella me ayuda a eso. Pero ella es como cualquier mujer aquí, esposa de un varón que está buscando ser como Cristo. No tuvo un llamado especial. No existe, es lo que quiero darte a entender. Solo se debe comportar así porque es hija de Dios. Ella se debe a Dios, ella no se debe a mí. Es su amor por su Señor y Salvador que la perdonó, que la redimió, que la compró con su sangre, la adoptó, la justificó, que ella puede responder al llamado con agradecimiento y con amor. Debe cumplir su rol como mujer, no como esposa del pastor. Solo quiero poner un ejemplo, y lo dije yo de broma hace 8 días. Cuando tú te encuentras a la esposa de un bombero, no le dices bombera, ¿verdad? Voy a ahondar un poquito en este ejemplo, pero ahora voy a usar otro ejemplo. Piensen en un hombre que estudió leyes. Piensen en un abogado. Se tituló de abogado, conoce todas y cada uno de los aspectos y regulaciones de la ley para ejercer su carrera. De hecho, piensen en este ejemplo como un abogado que es excelente, con una carrera prominente en el medio. Y ahora pensemos en su esposa, que no estudió leyes, que no es abogada, sino es nutrióloga. ¿Qué? ¿Ya tienen el cuadro en su cabeza? Piensa por un momento, ¿tú crees que sería justo ir con la esposa nutrióloga y recriminarle por qué no se sabe el artículo tal por cual de la ley? ¿Sería justo acusarla y levantar el dedo contra ella y juzgarla? ¿Cómo es posible que la esposa del abogado no sepa cómo hacer un litigio, cómo redactar una demanda penal? ¿Te parecería lógico? ¿Justo? ¿Cómo es posible que no sepa cuántos años es la sentencia a los que roban? ¿Qué va a decir la esposa del abogado?
¿A mí qué me importa? Yo no estudié leyes ni me gusta. Me gusta el abogado, pero no las leyes. No sé si te das cuenta las demandas absurdas e injustas que se levantan contra la esposa de un pastor. Y me ha tocado verlo. Y a veces me ha tocado experimentarlo con mi esposa. Ella no es experta en la Biblia. Ella no recibió el pastorado. Conoce mucho de la Biblia, tanto que no me deja caer ni tropezar. Pero no sabe más que yo. Ella no se la pasa estudiando como yo. No tiene la obligación de preparar los sermones como yo. Porque ella es una mujer piadosa. Y no importa si es mi esposa o no. La esposa nutrióloga no podría jamás usurpar el lugar de su esposo. No podría asistir a un tribunal en nombre de su marido. No podría. No podría firmar ningún documento a nombre de su marido. Nada de lo que esa mujer hiciera, nutrióloga, tendría validez. Nada. De hecho, rayaría en lo ilegal, porque no tendría un efecto legal. Porque ella no es la abogada, ella no es la que puede firmar esos documentos. ¿Qué problemas causaría? Rompería la ley, se metería en severos problemas, ¿cierto o no? Y también el marido causaría estragos si él se va al consultorio a recetar dietas. Imagínense un abogado recetando dietas. Los mete a todos a la cárcel por desobedientes. ¿Ah? ¡Qué absurdo sería! Ahora, si algo tan simple como las profesiones de un hombre y una mujer lo entendemos, ¿por qué al pueblo de Dios le es tan complicado entender que existen roles dados por Dios y roles que son explícitamente expresados en su palabra? El rol de un varón y de una mujer no son profesiones que uno escoge, hermanos. Son asignaciones dadas por Dios, son impuestas por Dios. Una mujer no puede escoger ser pastora así de simple y llano, porque Dios no se lo ha permitido por su rol. ¿Está claro esto? Entonces, que no quede lugar a dudas. No podemos nosotros ni siquiera dar lugar a dudas en este tema, ni siquiera abrirlo a debate. No se puede abrir a debate porque ya entendimos los roles. Es digno que la mujer cumpla su rol y es digno que el hombre cumpla su rol también. De hecho, ¿sabes qué? Es más digno que cada uno cumpla su rol. Estaba yo preparando esto y me venía un término. Es algo de suma importancia por cuestión de seguridad. ¿Han oído el término? Es un caso de seguridad nacional. ¿Lo han oído? Esto es un caso de seguridad espiritual para la iglesia. La iglesia se va a mantener segura con el varón en su rol y la mujer en su rol. La iglesia se va a mantener segura con el pastorado para los hombres y esposas del pastor para las mujeres. Ahora, eso no quiere decir que no puedan ejercer otros ministerios de liderazgo. Sí los hay. Sí los hay. Pero nunca el rol de pastora. Que quede claro, por favor. Eso es lo que creemos en esta iglesia y lo hemos aprendido en las Escrituras. Si tú y yo averiguamos un poquito en la historia del Antiguo Testamento, nunca hemos visto ejemplos en donde las mujeres intentaran usurpar el oficio de los levitas y los sacerdotes. Nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si ese rol de liderazgo espiritual cayó sobre los varones a manera de levita y sacerdote, es igual el día de hoy a manera de maestro y pastor. Cuidémoslo. Es más, ni apóstoles hubo, ¿okay? Mujeres, simplemente porque no era su rol. Así es de que hoy en día las esposas del pastor no deberían intentar usurpar el oficio de pastor.
simplemente porque no es su rol. Dios no permite y avala ese liderazgo. Otros sí, en otras áreas de servicio, en la iglesia local sí, ya lo vimos. Así es de que, ¿cuál es entonces la responsabilidad de la esposa del pastor como mujer? Igual que cualquier mujer de esta iglesia, ser madre, ser esposa. Eso no cambia. Cuando eso está en orden, entonces mi esposa y cualquiera de ustedes puede servir en la iglesia también. Puede ser ayuda idónea para para su varón, y puede ser ayuda para la iglesia y ayudar a otras mujeres a crecer en su fe. Mujeres, no hay obligaciones mayores o no hay obligaciones extras sobre la esposa del pastor. No la hay. No la hay. Ahora, que ella se preste para escucharlas, aconsejarlas y darles dirección, eso es muy bueno. Y lo ha hecho, pero como su hermana en Cristo, como una mujer que yo hoy puedo dar fe, que es madura, que ama al Señor y autorizada y avalada por mí. Pero ella no es su pastora y no las va a pastorear. Eso lo voy a hacer yo. Entonces, si has hablado con mi esposa, eso está muy bien. Pero también tienes un pastor. Qué bendición que puedas tener un pastor y una amiga hermana en Cristo madura que te aconseje y te guíe en su palabra. ¿Sale? No le echen cargas a mi esposa que tampoco le corresponden. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya nos vamos a enfocar al final. Importante también, mi esposa no debería servir más que cualquier mujer aquí presente. ¿Sí les queda claro eso? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuántos creen que, bueno, no me alcen su mano, pero si tú pensabas que mi esposa tiene que servir más que ustedes, mujeres, no es así tampoco. Porque ya dijimos que la asignación y el peso del pastorado, ¿sobre quién caen? Sobre mí. Ahora, que ella dispuesta haya decidido servir más es otra cosa, porque ella le está respondiendo a Dios, al llamado de lo que su marido hace, hacer ayuda idónea de su marido. Y si su marido le tocó ser pastor, ella va a ser ayuda idónea de un pastor también. ¿Qué va a implicar? Pues que va a tener que abrir su casa más, ¿verdad? Va a tener, porque el pastor debe ser hospedador, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se sentirían que ustedes llegaran a mi casa y yo les dijera, pásenle, la verdad es que mi esposa no va a salir porque no le gusta que vengan a la casa, pero siéntanse a gusto, yo los atiendo? ¿Qué sentirían? ¿Cómo verían a mi esposa? Ahora, ¿ustedes creen que yo la obligo a poner buena cara cuando van a la casa? No, se deleita porque ella ha decidido responderle a Dios como una mujer piadosa y madura. Ella no tiene una responsabilidad de dar más que ustedes. ¿Sí está claro? Te voy a decir algo que te va a impactar. Ella no debería amar más a la iglesia que lo que cualquier mujer aquí debería amar a la iglesia, porque ella no es el pastor. Sí, vamos más claros. Las demandas por parte de Dios hacia mi esposa son las mismas hacia toda mujer piadosa llena del Espíritu Santo. La capacitación y el poder que el Espíritu Santo le ha dado a ella es la misma que te ha dado a ti, mujer, aunque no seas esposa de un pastor. No hay nada que distinga a mi esposa en capacitación, en poder, en nada. Tienen ustedes exactamente lo mismo de parte de Dios. Así es de que el servicio que ella le pueda prestar a la iglesia no puede ir más allá de las responsabilidades primarias de cualquier mujer. ¿Cuáles son esas? Tito 2, ya para enfocarnos al final. Tito 2, verso 3 al 5. Aquí está la síntesis del rol de una mujer. Cualquier mujer, no solo la esposa del pastor. Tito 2, verso 3 al 5. Pon atención. Empieza diciendo las ancianas. No nada más se refiere a mujeres de avanzada edad, mujeres
con madurez espiritual. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí viene la parte importante, verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, y estas son las prioridades. Número 1, amar a sus maridos, y número 2, amar a sus hijos. A ser después prudentes, castas y fíjate, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuáles son las responsabilidades primarias? Amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidar su casa, estar sujetas. Eso se le pide a cualquier mujer, incluida la esposa del pastor. Ahora yo te preguntaría, ¿hay algo, porque esta pregunta también es importantísima y aprovecho, no me desvío del tema, pero es complementario. Pregunta: ¿las mujeres pueden trabajar? La pregunta no es sí y no. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? ¿Ese trabajo que tiene le impide cumplir con sus responsabilidades primarias? Si no le impide, puede trabajar. Si le impide y está descuidando amar a su marido, a sus hijos y tener casa en orden, no puede trabajar. No, la Biblia no es machista. Las mujeres pueden trabajar, pero nunca anteponiendo sus responsabilidades primarias. Incluso servir en la iglesia, porque eso es después todavía. Aquí no vemos que diga que le sirve a la iglesia, o sí. Tiene un ministerio poderoso y visible en la iglesia local. No dice eso. ¿Quién dice que la esposa del pastor tiene que tener un ministerio poderoso y visible en la iglesia local? ¿Quién? ¿En qué libro dice? No lo dice. No podemos echar una carga excesiva. Entonces yo les preguntaría, mujeres, ¿tienes tiempo, aunque trabajas, tienes tiempo para derramar todo tu amor hacia tu esposo y tus hijos? Trabaja, está bien. ¿Tienes tiempo para invertir en ellos? Para reforzar los mandatos y la instrucción de tu esposo, para criar a tus hijos en justicia y en santidad. ¿Tu trabajo no te impide hacerlo? Trabaja. ¿Estás al pendiente también de tu casa? Y no solo tú, junto con tu esposo y tus hijos, poner orden en casa. Poner orden en casa no quiere decir que hagas tú todo el quehacer. No, también podemos echar una mano los hombres, y los hijos cuanto más. O si el trabajo es tan bueno que genera para pagar a una muchacha de servicio, adelante, padrísimo, está increíble, trabaja. Pero no sin descuidar el amor a tus hijos, tu esposo y la crianza en Dios. ¿Trabajar te impide estar sujeta a tu marido? ¿Trabajar te impide ser prudente? O sea, ¿hay problemas allá en el trabajo de manera que no eres prudente? ¿El trabajo que tienes te permite ser casta, buena y piadosa? Porque si no, no sería bueno que trabajaras. Todo eso son cargas excesivas también que podemos echar sobre las mujeres, y por no entender el rol de cuál es lo primario. Mujer, que no se te olvide nunca esta cita, Tito 2, del 3 al 5, son tus responsabilidades primarias. Si tú quieres hacer algo nuevo, novedoso, extra, y no te desenfoca de esto, adelante, hazlo. Pero si eso nuevo y novedoso y extra que vas a hacer te va a impedir tener un matrimonio saludable con tu marido, mujer, ni te atrevas. Porque hoy buscan la realización personal anteponiendo el rol que Dios les dio. Y eso destruye familias. Debes de tener cuidado con eso.
Las aspiraciones y las motivaciones y la realización de ser mujer la vas a encontrar en Cristo. Yo renuncié a mi sueño de ser Marcos Witt 2 y aquí estoy. ¿Ah? ¿No te vas a morir por renunciar a tus sueños? Aquí estoy bien vivito. Entonces tranquilas, mujeres. Mucho mundo, hemos oído mucho mundo y muchos blogs feministas en Facebook. Desuscríbanse, por favor, de esos blogs feministas. ¿Ah? Andan por ahí las corrientes de... ¿Hay algo más piadoso y más pleno que obedecer a Dios? Creo que no. Anótalo solo como referencia, estoy terminando, 1 Timoteo 5. Hay otras prioridades también. Se le dice que las mujeres deben de tener buen testimonio, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los santos, socorrer a los afligidos, practicar buenas obras. Si te inmiscuyes y te metes en otras labores que te impiden hacer esto, también algo está mal. Mujer, ¿has desarrollado esas cualidades de servicio? Son cualidades que se le exigiría a la esposa del pastor, ¿verdad? Gracias a Dios puedo avalar que lo ha hecho. Pero ¿qué con todas las demás mujeres de este lugar? Para esto se requiere invertir mucho tiempo y esfuerzo. Para tener una relación sólida con tu marido se requiere mucho tiempo y esfuerzo, muchos desvelos de pláticas. Muchas pláticas de acuerdos, de entendimiento, de sacar incluso traumas del pasado y de la niñez, perdonar cosas del pasado incluso. Toma tiempo y esfuerzo ser uno con tu esposo. Y pensamos que un trabajo va a ser un escape. No cedas ante esa tentación. Por último, si esto es todavía algo demasiado grande y piensan, no, bueno, pues es que así quién entonces, ¿no? Porque bueno, el que hoy yo lo pueda avalar y dar fe en la vida de mi esposa, cómo les ha servido a todos y cada uno de ustedes, no quiere decir que tú no lo puedas hacer. Pero sabes, eso no queda ahí nada más. Mi esposa, que ha respondido al llamado y que ha servido a mi lado, hombro a hombro, ella podría estar bien en casa. Ella podría no estar trabajando en el ministerio de la escuela. Y ella podría ser ama de casa al 100% sin problema. Y eso no sería algo a lo cual señalarle o criticarle. No es un trabajo denigrante tampoco estar en casa. No lo es. De hecho, es un reto mucho mayor. Y si todo esto que estamos hablando, mujer, sientes que es algo grande, ni siquiera empecé a tocar la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ni siquiera. Llévate de tarea y lee Proverbios 31. ¿Sabes qué te vas a encontrar ahí? Una mujer extraordinaria. Extraordinaria, fantástica, inteligente, virtuosa, sabia, muy trabajadora, emprendedora, empresaria, negociante, ahorradora, tiene dinero, no despilfarra, es inversionista, es energética, fuerte, generosa, administradora, previsora, respalda a su marido, logra que a su marido lo vean respetable, que sea honroso, porta dignidad, es valiosa, es valorada, elogiada y bienaventurada. Y no es esposa del pastor. Entonces hay mucho más. Tampoco cedan, y con esto termino, no cedan a la tentación, hermanos, de echarle a mi esposa una carga que no le corresponde. No cedan a la tentación de señalarla, criticarla, hablar mal de ella. No cedan, igual que conmigo, no cedan, porque ella no es pastora.
es mi esposa. Y yo no podría ser pastor sin ella. No sabes cómo Dios la ha usado para levantar mi vida. No sabes cómo Dios la ha usado para edificarme, para exhortarme, regañarme también. Y no sabes la manera en la que ella ha decidido responder un llamado a su Señor. Ha decidido derramar todo su amor hacia mí, hacia mis 4 hijos y hacia todos ustedes. La he visto derramar lágrimas por ustedes también. Servirles con gozo, aguantar y padecer en su salud por venir aquí y servirles. Mándenle un mensajito en la semana si valoran a mi esposa como yo la valoro. Mándenle un mensajito, animándola, agradeciéndole. Le agradezco a aquellos amigos míos que se toman el tiempo de irnos a visitar a la casa, de platicarnos sus luchas y de escuchar nuestras luchas. Gracias a todos ellos que han ido a la casa, que han reído con nosotros, que han llorado con nosotros. Gracias, amigos. Gracias, hermanos. También verlos nos anima cada domingo. Gracias por no fugarse por la puerta de atrás y pasar por allá para que aunque sea les dé el puñito, porque para esto vivimos y lo vamos a seguir haciendo, porque amamos a Dios. No tenemos nada extraordinario, no somos distintos a ti. También fallamos, también nos desesperamos, también buscamos ayuda en otros hermanos, en otros varones que nos den consejo cómo criar a mis hijos. Justo ahorita mi hijo Daniel está en una nueva etapa. Ya dejó la adolescencia hace mucho, ya está en la etapa de la juventud universitaria, pero ya está queriendo brincar a la independencia. Y a veces no sé cómo, porque es el primer hijo que tengo, que está a poquito de hacerse un varón independiente, sujeto a Cristo, ya no a su papá. Y a veces no sé cómo. Entonces, no nos echen cargas que no vamos a poder llevar, ni pongan expectativas en nosotros que no vamos a poder llenar, y tampoco en mi esposa. Anímenos y también gracias por todos los que me mandan un mensajito, un versículo. De verdad, gracias. Todo eso nos anima y sé que mi esposa está agradecida también. ¿Quieres decir algo? ¿No? Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por su enseñanza. Padre, gracias, Señor, gracias porque podemos transmitir tu palabra a nuestros hermanos y amigos. Señor, cada una de estas ovejas preciosas son tuyas y gracias porque nos compartes el privilegio de guiarles, Señor, de animarles, de enseñarles tu palabra. Gracias. Hoy en especial quiero darte por la vida de mi esposa y también por la vida de cada esposa, de cada pastor a lo largo de todo el mundo, Señor. Sé que ese rol, sé que esa carga, esa presión que cae sobre cada una de esas mujeres, Señor, no es fácil de llevar. Padre, ayúdales, junto con mi esposa también incluida, ayúdales a entender que no requieren llevar una carga mayor, una carga especial. Señor, ellas son mujeres piadosas que te aman, que han respondido a un llamado, y lo que hacen hoy, Señor, es por honrarte a ti, no porque sean esposas del pastor. Gracias te doy. Y Señor, también que ese rol que le has dado a mi esposa como una mujer piadosa, mi ayuda idónea, es el servicio que ella ha prestado pueda seguir animando, inspirando, Señor, a otras mujeres. Señor, ayúdale a ella también en sus luchas, en sus cargas, en sus padecimientos físicos, en su salud, en todo cambio, Señor, que cualquier mujer tiene también en su cuerpo.
Y no solo pido por ella, pido por cada mujer en esta iglesia que tal vez pensaba que tenía que llevar una carga excesiva. Señor, en ti es todo libertad, en ti es todo plenitud, y no tendríamos por qué sentir yugos o cargas pesadas. Señor, perdónanos si como seres humanos fallamos y echamos cargas sobre el liderazgo y sobre sus familias que no corresponden. Enséñanos a valorar no solo el servicio que el pastor, su esposa y sus hijos dan, y no solo aquí en cualquier iglesia, sino también ayúdanos a valorar el servicio que cualquier varón y cualquier mujer prestan aquí en la iglesia local, en cualquier área de niños. Gracias por cada maestra preciosa, cada adolescente, cada joven que ha prestado su servicio. Gracias por los hermanos y hermanas que sirven en multimedia. Señor, al levantar, recoger una silla. Padre, gracias porque tú estás conformando esta iglesia y estás levantando más hombres y más mujeres maduros y maduras que responden a un llamado para servirte a ti, para que juntos podamos llevar esta carga, Señor. Y ayúdanos a poner en el lugar correcto siempre, Padre, a los hombres y mujeres que están en liderazgo, Padre. No tener, Señor, expectativas fuera de la realidad, sino solo las que tu palabra pide y las que tu palabra impone. Y Señor, danos tu gracia a mí, a mi esposa y a mi familia, de seguir creciendo, de seguir teniendo nuestros procesos también, y de seguir siendo testimonio a nuestros hermanos. Señor, danos la gracia, la misericordia, la humildad de aún reconocer cuando fallamos, Señor. Hoy te lo pido, Padre. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por esta hermosa familia que me has dado. Y porque puedo encontrar aquí, Señor, ánimo, fortaleza en cada uno de mis hermanos y amigos que compartimos la fe. Te damos gracias por esta reunión, por tu palabra. Oramos esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a cantar.